Tenemos una recta tangente a una elipse y tenemos que averiguar dónde se encuentra el punto de tangencia. Evidentemente tendremos que conocer la elipse, pero con que nos den la posición de los focos será suficiente. Si no conocemos los focos de la elipse, el enunciado nos tendría que dar al menos el eje mayor y el eje menor. Conocidos estos, podemos deducir los focos. Vamos a comenzar. Trazaremos una perpendicular a la tangente que pase por uno de los focos. Utilizando el siguiente procedimiento hallaremos también el simétrico de F respecto a esa tangente. Es muy fácil. Tomamos el compás y hacemos centro en cualquier punto de la tangente, por ejemplo ahí. Llevamos la mira a F y trazamos un arco amplio, no te quedes corto. Pinchamos en cualquier otro punto de la tangente, procura que esté separado del anterior. Volvemos a llevar la mina hasta F y trazamos un arco que nos corte al anterior. En ese punto de corte encontraremos el simétrico de F. Vamos a llamarlo S, por ejemplo. Uniremos el punto S con el otro foco. Y en ese punto de intersección con la tangente obtenemos el punto de tangencia. Lo llamaremos T mayúscula. Ahí tenemos nuestro punto de tangencia. Vamos a ver la demostración. ¿Por qué? Los puntos S y F son simétricos respecto de T. Como sabemos por la propiedad de la circunferencia focal, cualquier punto que es simétrico de un foco respecto de una tangente pasa por la circunferencia focal del otro punto. Por lo tanto, la circunferencia focal de centro F' pasa por S. Vamos a dibujarla. La llamaremos C'. Haremos centro en F', llevaremos la mina hasta S y trazamos la circunferencia focal. No hace falta que la hagamos entera. Sabemos que el radio de la circunferencia focal es igual al eje mayor, igual a AB. Ese segmento que te muestro en color amarillo mide igual que el eje mayor de la elipse. Observa ahora que la distancia ST es igual a la distancia TF. Recuerda, esa distancia F'S que ves en color amarillo coincide con el eje mayor de la elipse. Puedes ver también que la distancia TS es igual a la distancia TF. La distancia TS y la distancia TF son iguales. Visto esto, fíjate, la distancia que tenemos en amarillo es igual al eje mayor AB. Esa distancia FT, F' es igual al eje mayor AB, recuerda. Y como la suma de ese segmento amarillo es igual al eje mayor, Ft y F'T son radiovectores. Por lo tanto, T pertenece a la elipse. Recuerda, Ft y F'T son radiovectores. Y repito, esa suma es igual al eje mayor, por lo tanto, T pertenece a la elipse. Si T pertenece a la elipse y pertenece a la recta tangente, T es el punto de tangencia. Ahí quedan dibujadas elipse y tangente y podemos observar dónde queda colocado ese punto de tangencia T.